Muy bien, ahora sí, Nora, bienvenida. Ahí te estamos Un gusto, escuchando. Ahí doy está. disculpas. Muy bien, ahora vamos a comenzar entonces el webinar. Pedimos muchísimas disculpas, hemos tenido problemas en la conexión. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Recordamos que esta es una conferencia in context de una serie de varias conferencias que estamos dando sobre los contextos de la pandemia en los grupos vulnerables. Recordamos que esta conferencia está siendo traducida al inglés. Si desean cambiar de idioma, lo pueden hacer desde la parte inferior de su pantalla. Muy bien, para darle la bienvenida a Nora, pedimos a Gonzalo Roque si puede hacer una breve introducción y luego vamos directamente con eso. Gonzalo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, Franco. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias por el ofrecimiento de presentar a Nora, que es un placer. Hola, Norita, ¿cómo estás? Hola Gonzalo y hola a todos. Bueno, a ver, yo nada, estaba pensando recién qué palabras compartir para introducir a Nora. Me parece importante contar primero cómo caracterizar, ¿no? Los recicladores de base son probablemente la expresión urbana eh, más potente de cómo desde la vulnerabilidad y la búsqueda de la supervivencia se puede construir organización, se puede construir dignidad y además se puede mostrar un camino a la sociedad en conjunto sobre cómo ser más sustentables y vivir en mejor relación con el planeta. Los recicladores urbanos desde su propia lucha por el reconocimiento nos han mostrado a la sociedad en su conjunto cómo podemos vivir todos mejor y han logrado convertir lo que era una lucha por mejorar su calidad de vida en un verdadero proceso sistémico de cambio. Y ese tránsito ha sido posible por la capacidad que han tenido algunos referentes y líderes de abrir, de construir con otros, de sumar fuerzas, de generar un proceso, de convertir un proceso sectorial en un proceso colectivo. Y la verdad es que hay algunos referentes que han sido fundamentales, esenciales, imprescindibles en que eso haya sido posible, y estoy convencido de que Nora es uno de ellos. Eh, Estoy seguro que, y creo que todos los que trabajamos en este tema en Avina y afuera también, estamos seguros también de que no se habría podido lograr el camino que se recorrió y posicionar al reciclaje inclusivo y a los recicladores como hoy están posicionados, si no fuera por el trabajo, la dedicación, la apertura, la actitud, la generosidad de referentes como Nora, que hoy es una de las principales referentes del sector, no solo en América Latina, sino en el mundo. Así que la verdad que es un lujo poder contar con ella acá, que haya aceptado nuestra invitación y que podamos estar juntos pensando cómo afrontar esta situación que nos está tocando vivir y especialmente cómo poder apoyar para que en los sectores más afectados se pueda transitar esto con el menor impacto posible e incluso aportando a la construcción de más capital social y de mejores capacidades para todo lo que se viene, que después de la emergencia seguimos teniendo muchísimos desafíos. Así que era solo esto unas pocas palabras y agradecer a Nora por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por tus nobles palabras. Hola, Franco. ay, Te escuchamos. hola, 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 Te hola. escuchamos. Hola, te hola. escuchamos. Sí, pero. A ver, no sé. Bueno, Franco, ¿va a plantear algo o entro? ¿Qué pasó, Franco? Hola. Adelante, Nora, adelante. Ok, mira, bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Especialmente, muchas gracias por tomarse en el tiempo para hablar de sectores populares en medio de esta crisis mundial. Me parece un gesto muy, muy noble.
pues porque todo el mundo está preocupado por la economía, todo el mundo está preocupado qué va a pasar con los países, con las industrias, bueno, con todas las cosas que una crisis de esta naturaleza, que yo creo nunca ninguno de nosotros se imaginó, nos tocaría vivir. Y yo pienso que de partida podría decir una cosa, y es, los recicladores en el continente, poco a poco hemos venido entendiendo desde la adversidad, como muy bien lo plantea Gonzalo, una adversidad que está cifrada en que nacimos en la pobreza física, es decir, en la falta de recursos económicos, que es agravada por la ausencia de los servicios esenciales del Estado, porque uno podría ser pobre de recursos económicos, pero si hay algunos servicios que son los esenciales, como buen manejo de basuras, pues diríamos que la adversidad sería menor. Y bueno, nosotros nos hemos convertido básicamente en una fuerza de cambio, tal vez porque también hemos tenido algunas palancas de esos cambios. Podemos decir, por ejemplo, que en el continente la organización más antigua es precisamente la de Colombia, porque también Colombia empezó hace 30 años aproximadamente en una política de manejo de basuras que de entrada puso el ojo sobre la exclusión de los recicladores. Entonces esa palanca de exclusión de los recicladores fue lo que hizo que nosotros iniciáramos un proceso de organización que, si bien es cierto, es muy imperfecta, porque está conformada por miles de personas, que la mayoría apenas sí tuvo posibilidad de ir a la escuela. Muchos lo más que hicieron fue quinto de primaria, y unos cuantos de nosotros hemos logrado la secundaria y alguna que otra cosa, alguna que otra formación técnica adicional, pero muy gente, muy contados los dedos, con los dedos de la mano, de estas personas que hemos tenido la oportunidad o el compromiso o digamos, también la definición de seguir preparándonos para poderle dar forma a la organización, porque cada vez que necesitamos proponernos cómo se mejora las condiciones de vida y de trabajo de la gente que trabaja en la basura, que es un trabajo totalmente diferente al de otros muchos que también están en adversidad, es un trabajo diferente al de la gente que está en la calle vendiendo, o a de las personas que trabajan en trabajo doméstico. Nuestro trabajo tiene unas ciertas condiciones y unas ciertas características que lo hacen mucho más vulnerable. Nosotros tenemos que revolcar entre la basura revuelta para rescatar todo lo que rescatamos. Eso ya le genera unas condiciones de dificultad adicionales a las que pueden tener otros sectores populares. Y desde ese punto es que nosotros hemos venido procurando que nuestra organización sea la herramienta para cambiar las políticas públicas de manejo de basuras que permitan la permanencia de los recicladores en su oficio, que es un oficio ya de 80 años en Colombia, que es probable que sea mucho más años en el mundo, y que sea para efectivamente poder lograr unas nuevas condiciones de vida y de trabajo. Para nosotros es fundamental eso. Entonces, las condiciones de trabajo, por ejemplo, que podamos no seguir escarbando en la basura, sino que la gente tenga la cultura de separar en la fuente y le siga entregando a los recicladores, porque es que a veces los gobiernos promulgan separación en la fuente como un esquema moderno de manejo, pero sacando a los recicladores del camino para entregarle ese nuevo oficio que ahora empresas en multinacionales que vienen también por el cemento que nosotros hemos hecho por más de 80 años. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que hemos hecho, además de procurarnos unos ingresos de supervivencia, nosotros escarbando en la basura y sacando materias primas recuperadas que después van para las industrias, hemos hecho un esfuerzo adicional en organizarnos para que precisamente ese oficio tenga mejores condiciones técnicas, tenga una proyección económica importante y se considere un servicio público esencial. En eso hemos venido trabajando. Y ahora que estamos en esta crisis, estamos muy animados porque precisamente por la fuerza de la organización, el gobierno nacional tuvo que tener en cuenta el suministro de
materias primas e insumos para las empresas se consideraban They esenciales consider what we take as mantener abiertas durante esta crisis, que son las empresas de alimentos. Entonces ahí se requieren envases y empaques. Las empresas de medicinas se siguen requiriendo envases y empaques, que son de metal, de vidrio, de plástico, y por supuesto todo lo de higiene, partiendo por cosas esenciales como el papel higiénico. Entonces nuestro trabajo en esta crisis se ha vuelto importante. Los recicladores no hemos recibido ayuda del gobierno, pero como veníamos medianamente organizados y teníamos algunos recursos económicos ahorrados fruto de nuestro trabajo, empezamos todo un esquema de generar nuestra propia cultura de protección. Entonces hemos promovido muchísimo que recicladores organizados y no organizados que tienen la vía libre para seguir en su oficio, se comprometan con el cuidado primario, que es el de ellos, para poder seguir, digamos, ofreciendo un servicio que, si bien ya era bueno, que ahora se sienta la gente segura de que los recicladores van a recogerle su material, también guardando muchísimas medidas de protección, de tal manera que se esté cuidando él y demostrarle a la comunidad que estamos cuidando también a la gente, a quienes les prestamos el servicio. Entonces hemos hecho muchísimo trabajo de que los compañeros asuman con absoluta responsabilidad todas las medidas de cuidado. Nos hemos inventado muchísimas. De hecho, veníamos desde hace muchos años nosotros procurándonos ciertas medidas de cuidado que no podemos solicitar al sistema médico, porque pues, el sistema médico en Colombia es un sistema muy deteriorado. No le ofrece buenos servicios a la gente que puede pagarlo, mucho menos a los que no los pueden pagar. Y bueno, en eso estamos prestando un servicio en medio de bastantes dificultades, pero recibiendo excelente respuesta de la comunidad, esperando que el gobierno ofrezca sus ayudas. Hemos recibido algunas ayudas que también tenemos que reconocer son fundamentales en este momento. Por ejemplo, Colombia tomó la decisión de que los mayores de 70 años no podían salir, y nosotros asumimos esa responsabilidad desde el primer momento. Y algunas empresas como la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, hizo un aporte para esos mayores de 70 años, un aporte económico, lo cual nosotros valoramos altamente. Fue el primer aporte y me parece un aporte muy, muy valioso, porque eran recursos como para el 30% de los recicladores de nuestras asociaciones, que forman parte de ese segmento de edad que estaba impedido para trabajar. ¿Me escuchan? Sí, Nora, aquí estamos. Entonces, usted... ¿Sí? Dime. No, una de las preguntas que nosotros teníamos previas a este webinar era si pudieras mencionar los principales problemas concretos que están afrontando los recicladores hoy en el contexto de la pandemia. Pues digamos que los principales problemas son la falta de elementos de protección. Se ha encarecido absolutamente todo, se ha escaseado absolutamente todo. Entonces no teníamos buenas provisiones de elementos de protección personal, y por supuesto el alcohol y las cosas con las que se hace aspersión pues han sido muy difíciles de conseguir. Incluso teniendo la plata, toca comprar por poquitos, por lo que esté dispuesto el mercado a entregarnos. Entonces, una de las principales dificultades son esas. La otra dificultad que tenemos es que precisamente, no en la comunidad, sino en los gobiernos, tratando de, en el caso de Bogotá, el gobierno de Bogotá tratando de, en principio, de desmotivar que nosotros asumiéramos la responsabilidad de seguir prestando el servicio. Y bueno, después han ido entendiéndolo, porque nosotros logramos que el gobierno nacional pusiera en los decretos la acreditación para los recicladores poder seguir en su trabajo. Entonces, el principal problema a veces no es la falta de recursos, el principal problema a veces también es el entendimiento con las autoridades. Y pues la comunidad está respondiendo de una manera positiva muy, 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 muy bonita. O sea, la gente sigue sacando sus residuos.
ahora los separa con mayor cuidado. Estamos fortaleciendo en ese sentido la recolección selectiva. Y bueno, la otra dificultad que tuvimos mucho los recicladores es que la mayoría de las bodegas, como tú sabes, esto se mueve en una cadena que incluye una cadena de intermediación en bodegas. La mayoría de las bodegas estuvo cerrada por varios días porque todavía no entendían el nuevo estado, todavía no sabían que estábamos acreditados para prestar el servicio y salir a recoger. Entonces, también la policía puso muchas trabas porque tampoco tenían la información completa. Entonces, ahí nos retrasamos un poco y los recicladores estaban quedando con su material y les tocaba quedarse en la calle esperando a que alguien les comprara. Y bueno, ahí tuvimos también dificultades. Y después tuvimos dificultades porque no todas las empresas tampoco tenían abierto. Se han ido incorporando nuevamente, se han ido reabriendo todas las empresas. En principio no se cerró la de vidrio y la de papeles, esas siguieron trabajando muy bien. Y después se han ido incorporando la de chatarra y la de plásticos. Perfecto, Nora. Actualmente, ¿qué organizaciones están apoyando a los recicladores y de qué forma? Pues mira, hemos recibido apoyo en estos momentos de crisis. Un par de guantes es una gran aportación. Y hemos estado recibiendo aportes de entidades del gobierno de Bogotá, por ejemplo, con algunas empresas hicieron una vaca para entregarle pues lo que se pudo entregar en guantes y tapabocas a muchos recicladores. Una organización con la que nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo eh, empezó una vaquiña para regalar mercados y regalar elementos de protección como guantes, tapabocas y desinfectantes. La ANDI, por ejemplo, que ha cubierto el apoyo económico a los de más de 70 años. También hemos venido recibiendo apoyo en suministro de mercados a bajo precio del Banco de Alimentos. Entonces, en este momento tenemos como unas 5 o 6, Natura Cosméticos nos regaló 12.000 jabones que hemos ido entregando tanto a los recicladores organizados como a los recicladores de la calle para que la gente tenga como elemento principal el lavado de manos. Entonces hemos ido recibiendo ayudas estratégicas, porque eso es muy estratégico. Como te decía, el principal problema es el acceso a elementos de protección y ahí hemos ido resolviendo poco a poco. Perfecto. Ya nos están llegando algunas preguntas en el chat y algunas personas están levantando la mano. De a poco vamos a ir consultándole a Nora. Lo que preguntan es si ustedes fueron cerrados por un momento en confinamiento, pero ahora ya están activos al 100%. Mira, nosotros por decisión propia, cuando Bogotá inició un simulacro de cuarentena, nosotros hicimos los 2 primeros días de simulacro, que eran jueves y viernes, y venía pues sábado y domingo, que la gente, generalmente la gente descansa el domingo en algunas zonas de la ciudad y en algunas zonas del país, porque también se recoge basura los domingos. Pero tomamos la decisión interna de tener esos 4 días iniciales y mirar y revisar y interlocutar tanto con el gobierno de Bogotá como con el gobierno nacional. Nosotros tenemos una plataforma que ha sido muy útil, que es la Alianza Nacional por el Reciclaje Inclusivo. Ha sido una plataforma enormemente útil para la interlocución. Desde allí se gestó toda la incidencia para que efectivamente el gobierno nacional en los decretos de, de manejo de la crisis definiera claramente cuáles eran las empresas y las industrias que mantenían abiertas por la necesidad de suministro de alimentos, de suministro de medicinas, de servicios públicos, todo lo demás. Entonces, desde ese mismo momento nosotros obtuvimos en el primer decreto de cuarentena una acreditación que no era tan clara porque decía solamente el sistema de aprovechamiento. Y tocaba explicarle al gobierno de Bogotá, a las autoridades, a todo el mundo que el aprovechamiento también era un servicio público dentro del marco del servicio público de aseo y pues que como recicladores, que éramos los prestadores del aprovechamiento, pues estábamos autorizados y acreditados para seguir en el oficio, en la prestación del servicio. Eso no lo entendía mucho la gente, pero en el siguiente decreto, que salió además hace unos 4 días,
está el reconocimiento pleno porque el gobierno nacional escribió en el Servicio Público de Aseo, aprovechamiento y reciclaje. Con solo esa palabrita, mágicamente ha funcionado mejor la cosa. Entonces, en este momento estamos en funcionamiento pleno, todas las bodegas están abiertas, además porque la demanda de materiales en esas 4 líneas, metal, vidrio, plásticos y papeles, está siendo muy alta. Pues es normal, ¿no? Esto es lo que se está necesitando para afrontar la crisis nacional. De hecho, hoy salió también el gobierno nacional a decir que habrán elementos de exportación de algunas de esas cadenas. Entonces, pues claro, la basura ha seguido saliendo. La promoción que ahora nos ha venido ayudando a hacer el Distrito Capital y algunos municipios más en el país, de que la gente se pare y entregue el reciclaje, está funcionando, y eso está funcionando bien porque nosotros estamos obteniendo material y estamos comercializando muy rápidamente. Es decir, no tenemos casi ni inventario porque entra y sale el material, además porque está siendo fácil de seleccionar porque viene en un buen grado de limpieza. Entonces los inventarios, prácticamente se fueron ya todos los inventarios y estamos en pleno funcionamiento, estamos trabajando a veces hasta 15 y 16 horas diarias. Muy bien, Nora, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Soledad Mella ha levantado la mano hace rato. Soledad, te damos la palabra. Por favor, te pido ser breve y concisa en la pregunta. Adelante. Hola. Hola, bueno, yo soy dirigente nacional de los recicladores de Chile y un gusto, Norita, escucharte, como siempre. Lo que a nosotros nos preocupa como recicladores de Chile y también a nivel internacional, que la realidad que existe en Colombia, como en Brasil y en Argentina, es la realidad que tenemos la mayoría de los recicladores a nivel internacional. Y frente a eso, la pandemia a nosotros nos ha golpeado muy, muy fuerte, en todos los sentidos, tanto en el manejo de los residuos como también en la venta de los materiales. Hoy día en realidad tenemos una situación bastante crítica frente también a la posición que tienen los gobiernos a nivel internacional frente a esta situación. En algunos países el gobierno ha reaccionado bastante bien y muy rápido, entendiendo que no solamente es una crisis de salud, también es una crisis económica que va a afectar directamente a los más necesitados, en este caso nosotros los recicladores, y también a todo el mundo informal que vive del día a día, y lamentablemente es una realidad a nivel internacional. Nosotros vemos también con mucha preocupación lo que está ocurriendo con países que realmente la cuarentena ha sido devastadora, sobre todo en países como Paraguay, Panamá, Guatemala. La situación está bastante compleja, y nosotros acá en Chile no hace la diferencia. Recién ahora logramos que se declarara esencial el servicio de los recicladores, pero también tenemos zonas muy críticas donde los compañeros no pueden vender el material, ya que las valorizadoras en Chile están centralizadas la mayoría en Santiago, no existe en regiones. Nosotros levantamos hoy día una campaña de alimentos no perecibles para el gremio, para la Asociación Nacional de Recicladores, y también a través de ayuda de compañeros de medio ambiente, como Alianza Basura Cero, apoyo en recursos y con la gente de Avina. Pero en lo concreto, nosotros hoy día en Chile estamos bastante desamparados con las ayudas de gobierno. Recién hace unas semanas atrás se declaró algo con respecto a ver la posibilidad de contratar a recicladores en algunos servicios que va a ser pagado, una ayuda bastante limitada. Yo expongo esto porque creo que es sumamente importante también visualizar que la realidad de Colombia que tienen los compañeros es totalmente diferente a la realidad que tenemos otros países. Nosotros no contamos con las bodegas que cuentan nuestros compañeros como para poner en cuarentena los residuos. Nosotros estamos manejando y vendiendo inmediatamente los residuos, haciendo todo el proceso inmediatamente. Los sistemas de seguridad que deberíamos haber tenido acá en Chile, lamentablemente, nosotros tenemos un sistema neoliberal donde priorizan al empresario más que a las pequeñas pymes o a los trabajadores informales o al trabajador en sí. Nuestra crisis es bastante grave y es bastante crítica. Es por eso que yo creo que
Mi pregunta a la compañera, más que nada, tiene que ver cómo logramos nosotros a nivel internacional, sobre todo a nivel de países como Chile y los otros países que ella bien conoce, eh, levantar una demanda internacional que unifique la necesidad de los recicladores a nivel internacional, porque de verdad la situación es crítica y nos tiene a todos sumamente complicados. No contamos con el apoyo ni la la visión que tiene en los gobiernos como en Colombia, en Chile o en otros países. No existe. Ha sido muy difícil. Sí creo que es una oportunidad tremendamente grande en este minuto porque se ha visibilizado mucho más el reciclador y su protagonismo dentro de esta cadena medioambiental y economía circular. Y también creo que es una tremenda oportunidad también para levantar las demandas y las exigencias que nosotros necesitamos a nivel internacional. Eh, eh, Hay una deuda histórica con los recicladores a nivel internacional que creo que hoy día a través de este tremendo grupo y de la gente que ha aliado a nosotros, podemos hoy día darle mucho más fuerza y ponerlo en el escenario, ya que esta pandemia evidencia y deja transparentada completamente quiénes son los que pagan los costos al final de la historia y al final de esta crisis tan tremenda. Esto va a terminar, lo más probable es que la pandemia pase, pero la crisis económica va a quedar catillada en todos nosotros. Bien, Soledad, muchas gracias. En orden de ser coherente con el tiempo, pedimos a Nora una reflexión sobre eso. Nora, si puedes bajar un poquito el celular para verte bien la cara, muchas gracias. Ahí estamos, ahí sí está. Disculpa. Mira, dos precisiones. Una, nosotros creo que hemos hecho mucha conciencia de que se cambiaron las prioridades. Estamos en un nuevo estadio, estamos en un nuevo esquema de todo. Entonces, nosotros teníamos un inventario muy grande porque teníamos el propósito de hacer casas de madera plástica. Entonces, tenemos un inventario de material para levantar como 200 casas. Por supuesto, no va a ser posible eso. Segundo, las prioridades que la gente está tomando con los recursos que hemos venido de venta de material y todo demás es el pago de arriendo, ni siquiera el de alimentación. La gente en alimentación está acudiendo a lo básico, pero la prioridad para los compañeros es el pago de arriendos. Por eso estamos dinamizando muchísimo nosotros la comercialización de los materiales que vamos recogiendo día a día, por supuesto guardando el cuidado de la cuarentena también para los materiales. Y lo que estamos haciendo ahí son varias estrategias de trabajo, de cómo hacer el trabajo para que no pongamos en riesgo la salud de los compañeros, porque ustedes se imaginan que un compañero aparezca enfermo en este momento, en el que nos ha costado tanto trabajo decir que sí, que nosotros, igual que los otros servicios, estamos activos y que estamos en disponibilidad de mantenernos. Entonces, si nos apareciera en este momento, que puede aparecerle a cualquiera, ya estamos conscientes de que puede ser, cualquier persona en este momento está en riesgo, es decir, la humanidad completa está en riesgo, pero pues hemos tratado de manejar ese asunto lo más cuidadosamente posible. Y todo pasa por un esquema de organización. Entendemos claramente que esto es una crisis económica, es una crisis social que atraviesa muchísimos de los elementos que antes no se habían atravesado. Pareciera, y nosotros lo hemos hecho la reflexión, estamos en una guerra, en la tercera guerra mundial, diríamos nosotros. Y en las guerras, pues, toda trinchera resulta siendo salvadora. Entonces, en este momento, nosotros lo que estamos diciéndoles a los compañeros, tenemos que ser capaces de sobreponernos a la devastadora situación, sacar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de la organización, pensar 24 horas del tiempo en cómo proteger a la gente, en cómo mejorar los esquemas de desinfección, en cómo dar señales de que no vamos a convertirnos en un nuevo foco de problemas, sino que estamos haciendo parte de una solución que resulta importante para nuestras familias, pero también para el resto de la sociedad. Y sabemos que efectivamente la crisis económica se viene de manera mucho más dura que la que teníamos antes. Antes teníamos con muchas dificultades que poner bodegas, pues ahora vamos a tener más, se crecen las dificultades, eso es claramente entendible. Nadie va a quedar igual después de esta situación.
Todos sabemos que la parálisis económica de una semana en un país pues implica 6 o 7 o un año de recuperación, y ni siquiera de recuperación, nuevamente de tratar de estabilizar todos los sistemas económicos, productivos, sociales, de salud, de todo. Es decir, nadie va a quedar igual después de todo esto. Estaremos tratando de definir nuevamente prioridades en 2 años, pero por ahora las prioridades nos cambiaron. Por ahora la prioridad es tratar de prestar el servicio de recolección de los residuos y suministrar materias primas recuperadas a las industrias como parte de un todo, como parte de un esquema de atención a una crisis mundial en la cual nosotros por fortuna tenemos la posibilidad de aportar en algo. Entonces nuestros inventarios de materia para casas pues queda ahí hasta nueva definición. Nuestros inventarios de materiales que antes no estábamos comerciando y hoy tampoco, pues estamos procurando que la gente nos recoja para no llenar las bodegas. Estamos priorizando, focalizando y dándole buen manejo a lo que la industria en este momento está pidiendo, y en eso estamos tratando de hacer nuestros mejores esfuerzos. Entonces, para el futuro, pero que puede empezar ya, a todos los compañeros decirle, hay que hacer un esfuerzo por que la organización funcione. Nosotros aprendimos de Bernardo Toro, que además aprovecho para agradecerle. Hace un poco de años empezamos a hacer un proceso de reflexión sobre lo que era la organización, y si bien es cierto, la organización es el proceso más difícil que podemos emprender los pobres, los sectores pobres, es el mejor camino que podemos hacer. Entonces nos toca no postergar la decisión de organización, y que en este momento funcione la organización, así sea de manera imperfecta, pero que haga sus mejores esfuerzos. Bien, gracias, Nora. Entiendo que en parte has contestado esta pregunta, pero Carlos García dice, ¿qué acciones de recuperación están planificadas para el sector luego de la crisis y cuáles son los actores principales en este proceso? Pues sectores nosotros venimos desde hace muchos años pensando que no podemos quedarnos solamente en la recuperación y la venta de material, sino que tenemos que ahora, en el marco del servicio público de aseo, generar nuevas condiciones de mejoramiento económico. Nuestras 2 principales premisas como organización han sido mantenernos en el oficio en unas mejores condiciones de vida y de trabajo, eso no lo podemos olvidar, con mejores condiciones de vida y de trabajo, y crecimiento económico en la cadena de valor, tanto del servicio público de aprovechamiento como de la valorización de los residuos que nosotros recogemos. En este caso, Bogotá se fue por el establecimiento de una línea que es la de madera plástica, que si bien es cierto hay varias empresas haciendo madera plástica en Bogotá, nosotros la definimos para ayudar a solucionar problemas de vivienda de los recicladores, que ahora estamos viendo que era efectivamente una línea que se necesitaba mucho porque mucha gente vive en arriendo, y los que viven en un lotecito viven en unas condiciones muy, muy precarias que agravan la situación de salud. Entonces, nosotros vamos a procurar que una vez tengamos alguna mediana estabilización en la prestación del servicio, en la venta de los materiales que estamos recuperando hoy, porque hoy no se están recuperando todos los materiales, se está enfocando en las cadenas esenciales de suministro, y bueno, esperamos que podamos reanudar con nuestro proceso de madera plástica, especialmente porque en nuestro país, yo no sé si en otros, pero en nuestro país se sigue hablando mucho del establecimiento ahora con mayor necesidad de la responsabilidad extendida del productor, y del fortalecimiento de los esquemas de aprovechamiento para que muchos de los residuos que hoy se están yendo al relleno sanitario y que van a tener un problema inmediato por la colmatación de rellenos sanitarios, que esos residuos no se vayan, sino que se les dé un valor agregado. Ese va a seguir siendo nuestro esquema priorizado de necesidades de superación, no solamente de esta crisis, sino que nosotros históricamente hemos estado en crisis. Muy bien, muchas gracias, Nora. Damos la palabra a Andrea Cabrera. Por favor, Andrea, te pido ser concisa en la pregunta. Si quieres abrir tu micrófono, adelante. Muy buenos días, Nora. Bueno, te habla Andrea Cabrera de la compañía GreenClick Soluciones Software. Quería preguntarte respecto al tema
de puntualmente algunos materiales que durante el año pues han tenido unas bajas de precio supremamente extremas, específicamente el cartón. Entonces, que ha tenido pues una caída de precio enorme, y en gran parte eso ha sido porque mucho del material que pues que antes se lo compraban a los recicladores de oficio ha venido siendo importado, ¿sí? Entonces, con esta crisis que se empieza a mermar todo el tema de la importación, ¿qué tanto ha afectado positivamente o pues negativamente a las asociaciones de reciclaje? Pues entendiendo que pues a mayor oferta de material con mejor precio que viene importado, pues la compra a ustedes pues es menor. Entonces, en este tema como que hay paralizado todo el mercado internacional y demás, ¿qué tanto ha sido positivo esta forma, y también nos da una luz respecto a futuro, pues pedirle al gobierno que evalúe este tipo de cosas para que el aprovechamiento en Colombia pues sea el mejor, y pues que prevalezca el servicio que ustedes están prestando? Bueno, mira, tendríamos que hacer como varias claridades. Uno, el comportamiento de los mercados y del precio nunca ha reconocido el precio que digamos el esfuerzo de las personas, en este caso no nos están pagando el trabajo. En este caso, que además es un mercado a nivel mundial. Cuando el cartón baja en Colombia, baja en todo el mundo. Eh, entonces ahí digamos que es un tema bastante complicado, muy, muy complicado, porque estaríamos entrando a hablar de economías de mercado en el cual nosotros pues tenemos algún conocimiento y todo lo demás, pero digamos son disertaciones técnicas de economistas y todo lo demás. Pero te quiero decir lo siguiente, mira, en Colombia nunca el precio del material en realidad ha subido. Te cuento una cosa, tenemos desde hace 10 años el mismo precio del vidrio, desde hace 10 años. Ha subido la gasolina, ha subido el valor de la prestación de servicio público de aseo, bueno, una cantidad de cosas suben, y el valor del vidrio nunca ha subido. El valor del cartón, el plástico, los metales son variables, son cíclicos. Entonces hay temporadas. Por decir algo, en la temporada de octubre a diciembre, el cartón sube un poquito, pero no sube todo lo que bajó. Por decir algo, si bajó 10 pesos, de esos 10 pesos alcanza a recuperar 5, 6. Entonces son mercados cíclicos, que no es un comportamiento por la crisis. Ha sido históricamente, el comportamiento de los precios ha sido histórico. Nosotros como organizaciones de recicladores en la red latinoamericana hemos hecho disertación sobre esos temas, y consideramos que para que a los recicladores empiece a ir mejor, toca tener un mejor precio, ojalá lo máximo que pueda crecer el precio. Un mejor precio también la prestación de servicio, que se reconozca este servicio, esta recolección y la colocación de las materias primas como una parte importante del servicio público. Solamente se ha reconocido así plenamente en Colombia, es decir, que la tarea en el continente la tenemos todavía por hacer. Pero aún así, que está en Colombia, a nosotros nos pagan como si tuviéramos la recolección, solamente recolección revuelta y compactada para llevar a un botadero, y nos están tratando igual que a los otros empresarios, y el precio por recolección y transporte es el mismo de los otros empresarios, y resulta que para nosotros resulta insuficiente, porque la escala de recolección de materiales reciclables no es la misma que la recolección de la basura revuelta. Entonces ahí hay un comportamiento que nosotros tenemos que revisar. Y la tercera cosa es que nosotros creemos que se tiene que sumar recursos, por ejemplo, de la ley de responsabilidad extendida y de los servicios ambientales. Es decir, que nos están faltando dos elementos económicos de ingreso para ir completando más o menos un salario base, por ejemplo. Porque los recicladores en Colombia, y yo creo que en el resto del continente nos pasa lo mismo, ganamos por lo menos el 40% del salario básico, no del mínimo, porque el mínimo está compuesto por otras cosas, del salario básico. Y ese es un estudio que lo hicimos también aquí en Colombia. Entonces, el precio nunca va a estar cubriendo el trabajo, sino el valor cifrado por material, y es cíclico. Entonces, en este momento ha subido como 20 pesos el cartón y como 30 pesos el archivo, que son de los materiales que más se están demandando. Eso no es una subida de nada, porque bajó hace
2 meses bajó 200 pesos. Entonces, con esto te doy el ejemplo de cómo se comporta esa situación. Entonces, pero en este momento nosotros creemos que lo que tenemos de mercado, pues es una muy buena cosa, porque es mejor tener algo que no tener nada. Nosotros consideramos que en este momento de mosca para arriba es cacería, y si logramos vender PET, estamos dando el máximo valor, es decir, que las industrias nos paguen, si nos pagan quitar etiquetas y todo lo demás, eso también lo estamos haciendo. Vamos a ganarnos el máximo valor que esté pagando el mercado. Y para eso es que estamos también trabajando mucho con la gente, de tal manera que la gente haga su mejor trabajo en la entrega del material, en la selección del material y en las bodegas hacerle el mayor valor agregado que podamos. Gracias, Nora. Recordá bajar un poquito la cámara para poder verte la cara. Te queremos consultar desde la Fundación Avina, pero hay muchas otras organizaciones aquí presentes en el día de hoy que seguramente están interesados en esta pregunta. Dado el conocimiento que tienes sobre el trabajo de estas organizaciones como Avina, ¿cuál es el valor agregado que esperarías de parte de nuestra organización? Pues yo pienso que tanto Avina como la IRR, las organizaciones de recicladores, los gobiernos, las empresas, las industrias, vamos a tener que repensar las relaciones, vamos a tener que repensar los esquemas de apoyo, y esto sería directamente para Avina. Nosotros entendemos que no solamente Avina, sino todas las entidades de apoyo, pues tienen un esquema de apoyar, de cómo entregar las ayudas y todo lo demás. Pero yo creo que, como lo decía hace un rato, esta crisis nos está cambiando las prioridades a todos, que tengamos la capacidad, tanto en la organización que demanda recursos, que pide apoyos, como en las entidades de apoyo y en los gobiernos, que tengamos la capacidad de poner los recursos en el momento oportuno, que tengamos la posibilidad de poner los recursos para lo que la gente considera es la prioridad y no, digamos, sino lo que las entidades piensan, porque pues una cosa piensa quien está llevando el peso de la carga, y otra cosa piensa el que va a ayudar a aliviar la carga. Entonces yo creería que en este momento se precisa mucho el diálogo, en este momento se precisa mucho la concertación, se precisa mucho de flexibilizar las ideas por ejemplo, pues casi siempre nos piden para dar una ayuda en un proyecto la viabilidad técnica, financiera, económica, no sé qué, asegurar que no vamos a fracasar. Y pues en este momento yo creería que hay que flexibilizar un poco ese pensamiento, no para permitirnos que fracasemos, ni mucho menos, ni para decir, bueno, no, si se pierden los recursos, tranquilos, que no ha pasado nada, eso es fruto de la crisis. No, no, no. No para flexibilizar ese tipo de cosas, sino sí para flexibilizar las conversaciones respecto a qué está considerando la gente que necesita ayuda de prioridad y cómo manejar los asuntos de tal manera que podamos asegurar digamos, podamos asegurar esas ayudas, podamos asegurar éxito en lo que vayamos a emprender. Les puedo asegurar que una cosa sí es muy cierta: la mayoría de los líderes, si no todos, estamos pensando en ayudar a pasar esta crisis a nuestros compañeros, por supuesto al resto de la sociedad, con la mejor voluntad, con el mejor ánimo, con la mayor responsabilidad posible. Y por supuesto cualquier ayuda que nos podamos conseguir. Estamos buscando ayudas por todos lados, porque como les estoy diciendo, a veces ni teniendo el recurso se puede adquirir los elementos, y tampoco se puede crecer, por decir algo, en el esquema de comercialización, tener más materiales, porque el capital de trabajo nos escasea. También las medidas de protección y elementos como a veces esenciales, como poder tener gasolina para un carro, también nos escasea. Entonces las prioridades cambian. Creemos que el esquema de relacionamiento y los pedidos de ayuda deben ir muy enfocados a esas prioridades, a ese fortalecimiento que necesitamos en este momento, para que nosotros teníamos una gran angustia, y por eso en el caso colombiano, pero creo que lo trabajamos mucho también en el continente y ha ido siendo acogido. Nuestra principal petición al gobierno nacional fue: reconózcanos como parte de un servicio
denos toda la acreditación necesaria para que las autoridades no nos pongan peros, así no tengamos uniformes, podamos salir a prestar el servicio, que poco a poco, con la venta y con todo lo que vayamos pidiendo de ayudas, vamos a ir asegurando una mejor presentación, una mejor calidad del servicio, todo lo que ustedes quieran, pero acredítenos y reconózcanos. Ese es el principal pedido de ayuda, que además seguimos pidiéndole a todos nuestros aliados, a ABINA, a la IRR, a las organizaciones, que se ejerza una incidencia para que los gobiernos reconozcan a los recicladores como parte de un servicio y empiecen a pagarles ese servicio, ojalá durante esta crisis, porque nos llegarían muy bien esos recursos. Trabajar ojalá por una renta básica, empezando por los recicladores, ojalá que fuera posible en medio de esta crisis, y eso se lo pido a todas las entidades de apoyo, y que los que tengan recursos y tengan la posibilidad de darnos apoyos en diferentes partes del continente, sea enfocado a lo que las organizaciones y los líderes están haciendo como lista de prioridades. Muy bien, muchas gracias, Nora, muy claro. José Valverde te pregunta, ¿han podido articular y compartir experiencia con otras organizaciones de reciclaje en Latinoamérica para fortalecer alianzas, pensar proyectos conjuntos o intercambiar ideas? En eso hemos estado muy afortunados, las secretarías de la red LACRE, que una está en Colombia y otra está en Brasil, o está la otra en Chile. Aprovecho también para volver a mandar un saludo de condolencia por la desaparición y muerte de nuestro gran amigo y compañero Ezequiel. Los compañeros están haciendo el enorme esfuerzo por hacer el trabajo que él venía haciendo, creo que lo están haciendo muy bien. Tenemos entonces 3 secretarías funcionando casi que 24 horas en comunicaciones, vamos inventándonos una cosa y la vamos mandando. Tenemos unas conversaciones nacionales muy prolíferas, 24 horas al día, solucionando problemas. Creo que estamos muy afortunados de haber iniciado un proceso de organización desde el año 2008, poniendo en funcionamiento la red latinoamericana de organizaciones de recicladores, y también muy afortunados porque hay gente muy buena acompañándonos, desde la IRR, desde ABINA, desde el Banco Interamericano, hemos tenido también mucho apoyo para eso. Creo que eso es lo que ha posibilitado que en este momento tengamos, aunque sea, la voz de aliento en todos los países. Muy bien, muchas gracias, Nora. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a ir cerrando este webinar. Aquellos que quieran hacer la pregunta lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano. María Ventimilla dice renta básica fija y con seguridad social, eso es lo que hay que lograr. Muy bien. ¿Alguna persona más? Sí. Por ahora no tenemos preguntas, Nora, no sé, Daniel. Pues si no hay preguntas, yo quisiera ampliar en que efectivamente en este momento en el continente la mayoría de las organizaciones están demandando apoyo para el capital de trabajo para poder seguir funcionando. Si nos mantenemos activos en la organización y mantenemos vivos como gremio de recicladores productivo a través del capital de trabajo para compras, para gasolina, para insumos, para elementos de protección, tendremos la posibilidad de seguir dando estas luchas, generando esa incidencia para llegar a esas mejores condiciones de vida y de trabajo, que es el propósito de las organizaciones de recicladores. Muy bien, tenemos una pregunta de Carlos Jara que dice, ¿podrían compartir qué dice específicamente lo que fue agregar al decreto? Porque todos los países y recicladores deberíamos hacer las gestiones para incorporar eso. Dice específicamente el servicio público de aseo en las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, disposición final y reciclaje. Perfecto, muy bien. Carlos, creo que ha sido respondida tu pregunta. Si te parece bien, ¿querés agregar algo más? Adelante. ¿Yo? Carlos. Vale. Podés abrir tu micrófono, te estamos escuchando. Ya, excelente. Si podrían después, ¿qué tal, Nora? Compartir el archivo, a eso es lo que voy, porque aquí también en Paraguay está permitido, textualmente dice, la recolección,
transporte y gestión de residuos, pero aún así los recicladores, algunos están obviamente con miedo porque están los controles, entonces les paran y ahí, bueno, en esa situación sabemos también que la capacidad de comunicación de los recicladores es un poco es poca a veces, ¿verdad? Porque no están con la suficiente autoestima y todo lo que conlleva ser un reciclador, entonces se sienten asustados, por lo tanto no están saliendo y bueno, y eso le genera un problema económico, ¿verdad? Entonces, si podrían después de alguna manera compartir o enviar el documento para de esta manera poder tratar de hacer las gestiones, de agregar esa pequeña parte final que diga el tema reciclado también permitido y de esta manera, bueno, darle un poco la tranquilidad a los recicladores que obviamente guarden las cuestiones sanitarias que tienen que llevar los cuidados sanitarios, pero que no tengan problema en los controles para circular. Así es, yo creo que toca hacer una tarea y miremos cómo podemos enlazarnos. Yo efectivamente, si resultado de esta conferencia tenemos una base de datos, ojalá de internet también, para poder enviar documentos, con todo gusto mandaríamos no solamente los decretos que han salido en Colombia, sino que también mandaríamos, por ejemplo, nosotros tenemos todo el plan de contingencia que hemos adoptado para nuestro oficio, y recordarles un poco que todo lo que estamos haciendo es para mantener el mínimo vital de los recicladores, que a veces el mínimo vital son $2 o $3 al día, y por supuesto nos proponemos como organización que eso mejore durante la crisis y después de ella. Excelente, Nora. Yo me puedo encargar de, si tú me pasas los documentos, poder enviarles a todos los presentes el material. Tenemos una pregunta más antes de finalizar. ¿Podría hablar un poco más detalladamente de las acciones y medidas que se están llevando a cabo para minimizar los riesgos asociados al manejo de los materiales? Sí, tenemos todo un plan de contingencia que es primero que todo trabajo con la gente, tanto en bodegas como en calle, y es enseñándoles al uso de los elementos de protección personal, indicándoles el uso, la necesidad del lavado permanente, y de hecho casi todos los recicladores, incluso los de la calle, están cargando un potecito de agua con un jabón, entonces para el lavado de manos. Hacemos 3, 4 veces al día, tenemos fijados unos horarios de aspersión en bodegas, en vehículos, horarios de lavado de manos para la prestación de la ruta selectiva, para las bodegas, es decir, hemos venido trabajando muchísimo en esas 3 condiciones básicas: uso del tapabocas, de los guantes, el lavado de manos y la aspersión para aplicar desinfectantes. Bien, muchas gracias. Nora, si podrías hablar un poco de la actitud de los controles de seguridad allí en Colombia hacia los recicladores y qué piensas sobre las nuevas plataformas, cómo ven el servicio de reciclaje, aseo y demás. Pero, ¿cuáles son esas nuevas plataformas? Porque ahí me pierdo un poquito. Muy bien. Dice Andrés, ¿cómo ven el servicio de reciclaje y aseo en esta medida con respecto a estas plataformas? Mientras Pero tanto, ¿cuáles son las plataformas? ahí vamos consultándole a Andrés. Andrés, si podés especificar. Mientras tanto, una breve acotación sobre los controles de seguridad allí en Colombia. Pues mira, nosotros no estamos teniendo problema porque hicimos un trabajo de que las organizaciones le entregaran la cartica con el parágrafo en donde está en el decreto, no mencionando el decreto y exactamente trasladando el decreto a una cartica que portan los recicladores más sus carnés. Nosotros estamos haciendo carnés casi que todos los días para los recicladores organizados y no organizados, y entregándoles elementos de acreditación y explicándoles muy bien qué dice la norma, cómo de todas maneras abordar a la policía, que es la que nos para, haciéndole recomendaciones a los compañeros, respecto a que efectivamente los primeros días tuvimos conflictos específicamente con la policía, porque claro, la policía todavía no teníamos más información, que por muchos funda, y nosotros también los recicladores llevando nuestras cartas de acreditación, nuestros carnés,
portando los uniformes. Ahí también hemos hecho un trabajo adicional y es entregar un número de uniformes en la medida en que podemos. También la Secretaría de la Red, que funciona en cabeza de Silvia en este momento, ha mandado muchísimas recomendaciones por internet, por los correos, por audios, por todo lo demás, diciendo que además de los cuidados en el trabajo debemos observar tales cuidados cuando entremos a las casas, entonces también ayudando a cuidar la familia de los recicladores. Y eso ha sido una tarea que nos ha ayudado muchísimo a que los compañeros despierten mucha conciencia de asumir con responsabilidad todos los cuidados personales, familiares y con la comunidad que debemos tener. Gracias, Nora. La pregunta de Andrés iba en torno a cómo están utilizando las tecnologías como las apps y la digitalización del servicio de aseo. No, nosotros no respondemos, digamos, al servicio de aseo personalizado, es decir, que alguien nos llame o nos mande un mensaje de texto para decir, yo tengo 5 kilos de material en los. Estamos fortaleciendo muchísimo a las rutas y para lo que utilizamos las tecnologías de la información y la informática es para anunciar a la gente que por favor se pare de tal manera, que los recicladores están en la calle recogiendo el material, ese tipo de cosas, ¿sí? No estamos personalizando el servicio de recolección a través de tecnologías, es decir, aplicaciones que nos digan yo tengo en tal casa reciclaje, no. Utilizamos esas tecnologías para decirle a la gente, separe, entréguele o a la ruta de las organizaciones o al reciclador que esté en la calle, si puede regalarle un par de guantes y un tapabocas, regáleselo. Estamos utilizando mucho la tecnología de eso. Y para la otra cosa que estamos utilizando mucho los medios de información, Facebook, grupos de WhatsApp, todo lo demás es para socializar los infogramas, para socializar los planes, para socializar la información respecto a cuáles son las medidas de cuidado. Hacemos muchos comentarios sobre las recomendaciones que hacen los gobiernos o las entidades de salud para decir, mire, si tiene tal problema, acuda a esto. Estamos utilizando mucho la información para capacitarnos mucho en medidas de protección, para entender qué es el coronavirus, para entender cómo impacta, cómo puede ser adquirido, cómo se puede combatir. Estamos utilizando muchísimo la información para decirle a los compañeros que hay que la principal cosa que tenemos que hacer es guardar la calma y trabajar duro para mejorar todo lo que antes no hacíamos. Entonces, para eso es que estamos utilizando todas las tecnologías de información e informática y también, por supuesto, fortaleciendo el sistema de reciclaje, diciéndole a la comunidad que estamos activos, que estamos trabajando y que la mejor manera de ayudarnos es una muy buena separación de residuos. Y eso no solamente nos ayuda a nosotros, sino a la ciudad en su conjunto. Muy bien, muchas gracias, Nora. Vamos terminando este webinar. Nos recuerda ahí Pamela Ríos, nuestra compañera, que tenemos una grabación sobre aspectos de sanitación que pueden buscar en las redes de Avina. Nora, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y si quieres dar unas palabras finales antes de terminar, y yo quedo en contacto con todos aquellos que sean inscriptos para reenviarte las preguntas y las consideraciones. Perfecto, pues yo quisiera hacer la reflexión final respecto a que esta crisis nos lleva muchísimo a repensarnos como personas, qué tanto estamos contribuyendo a nuestro bienestar personal, pero también cómo desde nuestra propia protección podemos generar bienestar colectivo. Y también desde las organizaciones de recicladores, decirles que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo porque se entienda muy bien nuestro trabajo, porque se entiendan nuestros enfoques, porque los compañeros en realidad estén trabajando por su propia protección, por la de su familia y por la del resto de la comunidad, y que sobre todo necesitamos que a partir de ahora, los que veníamos postergando los esfuerzos en organización, no los sigamos postergando, sino que hagamos todos los esfuerzos de organización, aunque pareciera un momento inapropiado o inoportuno, pero yo creo que por el contrario, el esfuerzo en organización es lo que en este momento nos debe convocar, y yo estoy segura que como están siendo digamos, la publicidad de muchos países, de muchos gobiernos, de muchos sectores de la sociedad, juntos podemos salir más fácilmente
esta crisis. Uniendo fuerzas y esfuerzos podemos salir más fácilmente de esta crisis, y a eso es a lo que yo también como líder de este sector le pido a mis compañeros y le pido al resto de la gente que nos acompaña y a la sociedad en su conjunto. Muy bien, muchísimas gracias Nora por esta conferencia, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, y la semana que viene tendremos una nueva conferencia in context referido a cambio climático, así que los esperamos y las esperamos a todos y a todas. Muy bien, finalizamos aquí la conferencia, un abrazo y hasta la semana que viene. Para todos un abrazo, muchas bendiciones.